Bueno, ahí estamos, en 9:10 de la mañana, comenzando una nueva hora para nosotros, hasta las 10, como siempre, en vivo somos los tempraneros. Y TN tiene una cobertura internacional en este momento desde el lugar de la guerra. Muy temprano hoy hablábamos con Nelson Castro, con todo el equipo, con Juliano Valla, con Nicolás Magaldi, que es el equipo que está allí en plena guerra, esperando las instrucciones directamente en comunicación para poder saber por dónde seguir esta cobertura, porque es así, una cobertura en plena guerra. Estamos con Carolina Moroso, conectada con nuestra compañera. Hola, Caro, buen día. ¿Cómo estás? Y te diría que la expectativa también está puesta en cuáles van a ser las próximas operaciones de Israel, teniendo en cuenta lo que ha sido la estrategia hasta ahora. A ver, empecemos hablando de esto que por supuesto tiene que ver con el costo humano de todo lo que se desató a partir del sábado anterior. A ver, en principio tenemos que hablar de más de 2.600 muertos en Gaza hasta ahora, sí, según han informado las autoridades de Palestina. Sumado a eso tenemos que hablar de 1.400 muertos en Israel con esta incursión terrestre del grupo terrorista Hamas, que además te diría que añadió este elemento absolutamente sórdido de la jactancia y la mostración en el terror y que por supuesto ha conmovido y conmocionado al mundo. Una declaración de guerra que vino primero de la mano de una estrategia por parte de Israel de sacar toda presencia, toda incursión terrorista del territorio de Israel, y vino de la mano también de un fuerte despliegue no solamente en el sur de Israel, sino también en el norte, donde está latente la amenaza Hezbollah proveniente desde el Líbano. Y por supuesto, ahora empieza a generarse, te diría, una expectativa, una mirada puesta sobre lo que será la incursión terrestre de Israel en Gaza. Incursión que, bueno, ha sido anunciada a partir de este plazo que se le daba a los ciudadanos de Gaza, sobre todo a quienes viven en el norte, para que se desplacen hacia el sur. Hay que decir esto, no hay suministro de servicios básicos. Ahora, por lo que sabemos, se restableció el suministro de agua en el sur de Israel, de Gaza, mejor dicho, se restableció ese suministro, pero la situación humanitaria es muy pero muy grave, con hospitales absolutamente abarrotados en Gaza. Las organizaciones humanitarias que están trabajando allí lo que nos dicen es la situación es muy grave también en términos de suministros médicos para hacer frente al número de heridos y al número de muertos. Israel lo que dice es vamos a tener en cuenta la situación humanitaria, también entendiendo las exigencias que pone Estados Unidos. Estaba mirando muy de cerca las declaraciones que ha dado el secretario de Estado Antony Blinken y que ha dado el presidente Joe Biden diciendo una incursión terrestre tiene que tener en cuenta la situación humanitaria y la situación de los civiles en Gaza, sí, a quienes el propio presidente de Estados Unidos ha calificado como rehenes de Hamas. El propio presidente de Estados Unidos, Joe Biden, Roxy, ha dicho que sería un error por parte de Israel el tratar de permanecer en Gaza. Lo que dice es Israel tiene derecho a ingresar en Gaza para defenderse, pero no a intentar tomar control de Gaza, defenderse, y por esto se entiende eliminar a los terroristas de Hamas, eliminar a los enclaves de Hamas. Lo cierto es que es una situación realmente muy pero muy delicada mientras crece el número de muertos reportados en Gaza, y déjame decirte que esto probablemente sea un subregistro frente a la cantidad de heridos y a las dificultades que está teniendo el sistema de salud. Pero mientras esto se va dando y crece la presión también de los Estados Unidos para que haya toda consideración en términos humanitarios, bueno, el tiempo corre y las amenazas también crecen para Israel desde otros puntos. Y en este sentido yo seguiría muy muy de cerca la situación en el norte. Repito, allí está latente la amenaza Hezbollah desde el Líbano. Con lo cual es realmente una situación por demás delicada, donde por supuesto Israel tiene, por otro lado, una decisión muy clara y muy categórica. Lo ha dicho el primer ministro Benjamín Netanyahu desde el primer momento, desde el momento en que declara la guerra contra Hamas. Esto no es una operación, esto es una guerra, y la respuesta va a ser duradera y poderosa. Ahora, la gran pregunta, Roxy, es sí, ¿en qué consistirá esta respuesta?
qué derivaciones va a tener y qué otros actores van a entrar, ¿no? Le damos la bienvenida a Paulo Botta, que es analista internacional. Gracias por atendernos en esta mañana. Carolina Moroso, Roxy Vázquez, y estamos hablando de esto que, bueno, el mundo mira lo que está pasando en Franja de Gaza y un poco, bueno, preguntarle su opinión y qué es lo que puede pasar hoy y qué es lo que puede pasar con esta contraofensiva de Israel. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, miren, en realidad lo hay hoy en día, podríamos decir, 4 frentes. Uno fue el que está abierto y que fue el eje del conflicto en el sur de Israel, en la Franja de Gaza, desde donde ingresaron los milicianos de Hamas y de la Yihad Islámica Palestina. Han matado a más de 1.300. Hay un dato que me parece muy significativo. Hay 300 de esos fallecidos que son miembros de las fuerzas de defensa de Israel, y alrededor de casi 1/3 de ellos son comandantes. Eso habla de que realmente en la forma de ser de los israelíes, el jefe siempre va primero. Me pareció algo muy, muy interesante. Y luego le decía, hay otros 3 frentes que tienen alguna perspectiva de complicarse. El primero, el que ustedes recién estaban mencionando, el norte de Israel, el sur de Líbano con Hezbollah. El otro es la frontera con Siria, que el día jueves hubo ataques israelíes a los aeropuertos de Alepo y de Damasco, en el momento en que el ministro de Asuntos Exteriores de Irán estaba llegando o iba a llegar en el transcurso del día a la capital siria. Y el cuarto es en Cisjordania, donde ha habido manifestaciones y tensiones y muertos también en los últimos días. El peor escenario para Israel es que esos 4 frentes estén activados. Lo mejor que podría pasar es que ninguno de los otros 3 frentes se active, pero va a depender siempre, fíjense, y es algo que es muy interesante, estamos hablando de que ya no es solamente Israel y los movimientos palestinos. Lo que estamos hablando hoy es de muchos otros actores regionales que tienen su interés y que seguramente van a mover sus piezas para complejizar mucho más la situación, que, como les repito, no es solamente adscribible o separable entre israelíes y palestinos. Caro, te estamos escuchando y te escucha Paulo también. Sí, quería preguntarle a Paulo, porque bueno, todo esto tiene un telón de fondo. Cuando recién lo escuchaba hablar sobre las derivaciones y los otros actores, y yo también trataba de sugerir algo al respecto, me parece importante introducir el nombre de uno de estos actores también en la conversación, que es Irán. ¿Qué tomaría, a tu entender, Paulo, para que Irán finalmente se involucre? Ya ha lanzado advertencias, ¿no? A ver, se involucre directamente, ¿no? Porque siempre se habla de que estos grupos son proxies de Irán, son de alguna manera tentáculos o brazos operativos de Irán. Pero, ¿qué crees vos que tomaría para el involucramiento directo? Yo diría que el apoyo iraní se ha dado en muchos sentidos, desde lo político, diplomático, hasta obviamente lo financiero, hasta también lo militar. Ese es el primer punto. Y sí hay lo que en Irán se denomina un eje de la resistencia, que aúna a grupos como Hamas, la Yihad Islámica Palestina, Hezbollah, todos grupos que tienen algo en común, que es un común denominador, que es su oposición al Estado de Israel. Eso, por un lado, eso es innegable. También es innegable que en un contexto de tensión entre Irán y el Estado de Israel, cualquier situación que complejice la situación de Israel es una buena noticia para Irán. Eso es también innegable, ¿no? Mientras Israel tenga que hacer frente a estos frentes que recién mencionábamos, pues tendrá mucho menos disponibilidad para estar centrado en otros temas, como por ejemplo en los desarrollos nucleares de la República Islámica de Irán. Lo que el resto, y en lo que va a tu pregunta, pues es un poco más complejo realmente de señalar, porque yo creo que ahí Irán está jugando una situación de un gran equilibrio. Uno podríamos pensar que lo que podría hacer es pues apoyar abiertamente a estos grupos, a Hamas, a Hezbollah, para que realmente avancen todo lo que puedan, pero también eso no es gratuito. No es gratuito no solamente para estos grupos, sino también para la propia República Islámica de Irán, porque construir poder a través de esos proxies, como mencionaba, es algo que demanda tiempo, pero la posibilidad de una respuesta contundente que elimine esos proxies dejaría precisamente a Irán sin muchos elementos como para seguir esa estrategia de desgaste frente al Estado de Israel. Por lo tanto, yo creo que la estrategia va a ser eso, una estrategia de desgaste, que en Medio Oriente hemos visto a lo largo de las últimas décadas muchas de ese tipo de acciones, una estrategia de desgaste que
permanezca, que haga que los israelíes que estén muy ocupados en estos frentes y tratar en la medida de lo posible de evitar cualquier enfrentamiento abierto, porque cualquier enfrentamiento abierto probablemente signifique un golpe militar del cual luego tardarían años en recuperarse. Pensemos que, por ejemplo, desde la situación en Líbano en el año 2006, cuando Israel atacó a Hezbollah, tuvieron que pasar más de una década hasta que Hezbollah volviera a tener algún tipo de capacidad militar. Paulo Botta, le agradecemos esta comunicación en esta mañana de lunes feriado para mucha gente con todo este análisis. Caro, también gracias, excelente trabajo como siempre, y vamos a seguir atentos a lo que suceda con todos nuestros enviados especiales y nuestro equipo allí de TN en vivo desde la guerra. Hacemos una pausa.